Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros nuestro anaquel, libros de filosofía judía y en unas fechas muy señaladas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar, y ya me adelanto, no un libro, sino tres libros. Justamente tiene que ver con, no a la hora señalada como la famosa película, sino una fecha efectivamente muy señalada. Estamos en los días previos al Pesaj, a las Pascuas, y precisamente vamos a colocar tres libros en nuestra biblioteca imaginaria, en nuestro anaquel de esta biblioteca borgiana imaginaria de pensamiento judío. Vamos a excepcionalmente colocar hoy tres libros juntos porque, digamos, el hilo secreto que une estos tres libros es que en estos tres libros hay una reflexión sí filosófica cerca de el sentido que cobra el episodio del Éxodo, que justamente da lugar a Pesaj, a la celebración de las Pascuas judías al Pesaj. Eh, es interesante porque los tres acercamientos no son acercamientos religiosos, no son antropológicos, no son históricos, son filosóficos de un modo eminente, surgen de la pluma de tres pensadores, pensadoras, no estrictamente vinculados entre sí, incluso en un caso de dos autores que se tenían un poco de reticencia, que practicaban una activa desconfianza mutua. eh, Ahora vamos a decir quiénes eran. Entonces, el primer libro que vamos a colocar va a ser un libro de la filósofa judeo-alemana Hannah Arendt. El libro se llama Sobre la Revolución. eh, Fue editado en 1963, publicado en inglés, y contamos con una edición muy buena de Alianza, la editorial Alianza, editora de Madrid, Buenos Aires, con la traducción de Pedro Bravo. La mía es del 2004, pero hay una reimpresión del 2006, hay una edición de 1998. De este pequeño libro, es un libro no extenso, pero teórico, lleno de ideas. Es un libro, una máquina de ideas este libro sobre la revolución. Básicamente es una contrastación entre la revolución francesa y la revolución norteamericana, en este caso con una afinidad pronunciada, una preferencia manifiesta de Arendt por la revolución norteamericana como modelo de revolución frente a la revolución francesa, pero en páginas conclusivas del libro, Hannah Arendt nos regala una muy bella y aguda comparación entre el episodio del relato de Virgilio, del periplo de Eneas, que desembocó en la fundación de Roma, relato clásico, y el relato hebreo del Éxodo. Y allí la, la, la reflexión de Arendt es que el plot, la narración, el argumento, la trama narrativa del Éxodo
va a ser como un molde, va a ser como una matriz, una metáfora que le va a servir a generaciones de pueblos eh, que buscaban emanciparse, les va a ofrecer una narración, guión, esquema que oriente su propia praxis, por decirlo de alguna manera, ¿no? El exo se va a convertir, y acá, para Arendt, en las páginas finales de este libro sobre la revolución, la idea muy interesante de Arendt es que hay una diferencia que marca muy bien el episodio del Éxodo entre liberación y libertad. La liberación, dice Arendt, y esto también lo ve en el texto de Virgilio, la liberación efectivamente es cuando los judíos logran salir de Egipto, la liberación, pero no aún la libertad finalmente va a ser cuando Moisés entregue las tablas de la ley, cuando hay un camino eh, que es para todo pueblo, su conquista de la libertad, no consiste en la libertad negativa de liberarse de un opresor, sino de darse reglas, normas, a partir de las cuales ser efectivamente libre. Así que es una lectura lindísima de Arendt, del episodio del Éxodo, y quiero agregar a esto una cosa igualmente interesante, que en la gran biografía de Hannah Arendt, escribe Elizabeth Young Bruhl, su biografía más importante, que está editada en español, es una biografía intelectual muy gorda, con muchas páginas. Está editado, creo, por la Universidad de Valencia, estoy recordando de memoria, pero sí, estoy casi seguro que es la casa editorial de la Universidad de Valencia, si no me equivoco. Allí la biógrafa cuenta que algunos años antes de que Hannah Arendt redactara este texto, ella se había quedado muy impresionada por una invitación en casa de Louis Finkelstein, el director del Seminario de Teología Judía, en 1975, donde seguramente Finkelstein habría hecho una especie de discurso sobre el sentido de las Pascuas, de Pesaj, y esto le habría, esta invitación a pasar el Pesaj en casa de Louis Finkelstein en 1975 en New York, eh, habría quizás, entre comillas, inspirado alguna de estas reflexiones. Lo cierto es que aquí hay una reflexión política, filosófica política, del episodio del Éxodo muy interesante. Pasemos al segundo libro que vamos a colocar. Entonces ya colocamos en nuestro anaquel sobre la revolución de Hannah Arendt, la edición de Alianza. En segundo lugar vamos a colocar un libro, y yo lo mencionaba al comenzar nuestra columna, un libro de Isaías Berlin. Isaías Berlin, una vez nos referimos a él en relación a otro tema, fue un gran pensador judío, del mismo modo que Leo Strauss, podríamos decir, a quien le dedicamos la columna pasada, del mismo modo que Leo Strauss, de algún modo, Isaías Berlin es una rareza o una excepción, o una rara avis dentro del pensamiento judío político del siglo XX, en el cual destacaron figuras de izquierda o revolucionarias o con un pensamiento contestatario o más ligado a la tradición de las luces.
Sin embargo, Isaías Berlin es un gran pensador conservador judío. Fue uno de los grandes intelectuales judíos del siglo XX, ruso, eh, adoptó la ciudadanía inglesa, llegó a ser Sir Isaías Berlin, se le dio ese título, y con una obra muy interesante, eh, poca obra sistemática, muchos libros de Isaías Berlin son recopilaciones o sobre todo, bueno, nunca más apropiado, columnas radiofónicas. Es uno de sus mejores libros sobre la tradición del romanticismo fueron programas radiofónicos. Así que un dato este, muy interesante por el contexto en que se dan estos comentarios, justamente radiofónico. Y Isaías Berlin dedica un trabajo al Éxodo, está en un libro, ahora vamos a colocar en nuestro anaquel, el libro se llama El poder de las ideas y en realidad es una recopilación de trabajos de Isaías Berlin. El poder de las ideas. Yo no tengo la versión española, tengo la versión en inglés, pero hay versión en español que se las recomiendo. Está la versión en español con una introducción muy buena del filósofo israelí Margalit. Quiero buscarles exactamente los datos de la traducción española. Como les dije recién, no tengo, frente a mí tengo la edición inglesa, es la clásica, pero efectivamente, hay una que está editada por la editorial, es Henry Hardy, un nombre inglés, pero la editorial es española, y la traducción es de Roberto Ramos y Alejandro Limeres, y efectivamente el prólogo es de Avishai Margalit. Es asequible en español, El poder de las ideas. Se editó en el 2017. Y en este ensayo, Isaías Berlin, el filósofo Isaías Berlin, eh, utiliza una lectura diametralmente opuesta a la de Hannah Arendt. Ellos en realidad, como dije al comienzo, sin dar nombres, tenían una relación, este, se prodigaban una mutua desconfianza, no eran amigos, todo lo contrario, y el ensayo de Isaías Berlin en una dirección opuesta o contraria a la de Hannah Arendt. Para Isaías Berlin, el sentido del éxodo es precisamente la no asimilación. Es un rechazo a la asimilación, que sería Egipto, y él vincula los peligros de la asimilación con la situación de los judíos alemanes durante la Ilustración. De modo que tenemos dos lecturas diversas. Y finalmente, un filósofo político contemporáneo, ténganse en cuenta que Isaías Berlin y Hannah Arendt eran contemporáneos entre sí, pero ya que vamos a hablar ahora, un gran filósofo judío norteamericano, Michael Walzer, se escribe con W-A-L-Z-E-R, un gran intelectual americano de Princeton, eh, y que perteneció, un pensador, digamos, de la izquierda norteamericana, de una izquierda, bueno, comunitarista, más moderada que Marcuse o que el pensamiento, la tradición radical de la izquierda norteamericana. En muchos de sus libros se dedicó a
algunos aspectos de la filosofía política que se desprendía de la tradición judía, aparte de otros temas, libros clásicos de él sobre las guerras justas e injustas, pero un interlocutor de Habermas, y él tiene un libro, y este es un libro todo él entero sobre el sentido del éxodo, eh, es del curso del desierto, se llama Éxodo y Revolución. Es un libro difícil de conseguir, editado en español, por supuesto en inglés está, pero en español Éxodo y Revolución lo editó una editorial argentina, no sé si habrá otra traducción más nueva en España, pero hay una muy buena edición argentina del año 1986, una muy buena traducción de Mirta Rosenberg, una gran poeta argentina, eh, pero yo creo que es un libro que se puede conseguir, pero debe estar difícil. Es un libro maravilloso, es un libro que recorre la metáfora del episodio del Éxodo judío desde Savonarola, desde los autores renacentistas, hasta pasando por supuesto por los puritanos, pasando por la Revolución Norteamericana, hasta llegar sobre todo a las luchas eh, contra la discriminación racial en el sur de los Estados Unidos, encabezadas por Martin Luther King. Como la lectura en esas iglesias anabaptistas del sur de los Estados Unidos, la reiterada lectura de este episodio de la Biblia hebrea, modeló y orientó la propia experiencia de las minorías negras para encontrar una vía de defensa de sus derechos. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos acercado a estas tres perlas del pensamiento judío, justamente relacionadas con esta fiesta a cuyas puertas estamos como cada año. Y este año, pues, podremos estar rodeados, aparte de la Ágada, por tres libros maravillosos que nos has recomendado. Muchas gracias, felices fiestas y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Jorge.